Hoy día, 17, viernes 17 del mes de julio, fiestas patrias. No, eso no, esto es.
Ya, señoritas, jóvenes, vamos empezando. Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con nuestra clase. Por favor, quisiera siempre recordarles que lo que hoy vamos a hacer es lo que está dictándose por Radio Nacional. Este medio pues está dando mayor alcance y a la vez casi está tocando lo que siempre nos hemos planificado. Hemos puesto en la planificación anual para los jóvenes del quinto grado. Anteriormente habíamos estado hablando nosotros sobre el artículo de opinión, que muchos de nosotros pues pensamos que es un simple escrito el artículo de opinión, pero que generalmente nunca nos habíamos dado cuenta nosotros de que el artículo de opinión había sido pues una composición por algún experto que realmente tiene que trabajar pues de 500 a 800 palabras. Y muchos de nosotros pensamos de que es simplemente una composición y lo escribimos por escribir. Y no es así. En esta otra oportunidad, de igual forma, nos empieza a plantear que nosotros debemos de trabajar ya. Por eso, el título de nuestra sesión de la semana 15 nos está diciendo que debemos de trabajar el tema que dice reconocemos al ensayo como un estilo para escribir sobre nuestro patrimonio cultural. Cuando nos está diciendo que nosotros vamos a reconocer al ensayo como un estilo para escribir sobre nuestro patrimonio cultural, ¿qué nos está empezando a decir? Nos está empezando pues a decir que vamos a empezar a escribir sobre todo lo que nos han dejado, la herencia que tenemos nosotros. Sobre eso, dice, vamos a escribir nosotros un ensayo. Por eso, en el título de la sesión 15 nos está hablando sobre ese aspecto. El locutor de la Radio Nacional toca dos puntos esenciales y nos empieza pues a hacernos ver una serie de cosas, como por ejemplo, que aquí nosotros vamos a ver la estructura de los textos complejos. Eso me está diciendo. Otra parte me habla sobre el lenguaje que debemos de utilizar. Ya no debemos de tener un lenguaje pues común, corriente, vulgar. Como columnista o como una persona que va a escribir un ensayo, nosotros no podemos hacer eso. Las recomendaciones que nos están dando son esas. A la vez, ¿qué nos dice por la radio? Nos está diciendo que nosotros debemos de ver como ejemplo algunos ensayos. Pero los ensayos, ¿dónde lo voy a ver ese ensayo? ¿Dónde voy a empezar de repente a darme cuenta de lo que hoy vamos a hablar? Si es una realidad. Cuando ustedes empiecen a agarrar su libro de comprensión lectora y empiecen a agarrar la página 110, 111, 112 y 113, ahí vamos a encontrar, porque eso es lo que nos está señalando. Es por eso que cuando pregunta el locutor a la profesora Juana Vilar, empieza a darnos respuestas sobre esos aspectos. Entonces, por favor, muchos de nosotros decimos de dónde o con qué voy a trabajar. Han recogido su libro de comprensión de lectura y han recogido su cuaderno de trabajo. Han recogido su libro de antología literaria y también lo tienen su libro o el libro exactamente del quinto grado. Entonces, ahí nosotros con todos ellos podemos empezar a trabajar. Vamos a empezar a ver qué viene a hacer para nosotros lo que es el ensayo. ¿Qué dice viene a hacer un ensayo? Eso es lo que vamos a empezar nosotros a trabajar. Me dice, ¿qué es un ensayo? Es un tipo de texto en prosa. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de columna,
Muchos me han entendido y me han dicho que es una columna. Y si hablamos vulgarmente, discúlpenme que me salga del aspecto formal, la columna es esa que sostiene tu casa que está hecho de material noble, hay una columna, que es el sostén. Igual que eso lo hace pues el ensayista. Pero en cambio, cuando nosotros vamos a hacer el ensayo, ya no nos está diciendo que vamos a hacer una columna. ¿Qué nos dice? Que nosotros vamos a empezar, dice, a escribir en prosa. Cuando escribo en prosa, ya no voy a tener pues ciertas reglas. Las reglas que me están diciendo que no tienes que tener y no pasarte del alejandrino, todas esas cosas, ya no nos va a decir. En la prosa escribimos pues de una línea hasta la otra línea. Eso me dice que el ensayo, primeramente, es un texto, dice, que está hecho en prosa. Generalmente dice de tipo expositivo y argumentativo. El otro, discúlpenme que haga una comparación, la opinión, para mí, era argumentativo y persuasivo. Pero acá el ensayo ya no es persuasivo, ya es expositivo y argumentativo. Cuando me dice expositivo, o sea, que sirve para hacer una exposición, sirve para otras cosas mucho más amplias ya. Y el argumentativo, muchos se preguntarán y dirán, profesor, cada vez viene lo argumentativo. Es que lo argumentativo es lo que yo he dicho, tengo que defender. Mi opinión lo tengo que defender. ¿Pero con qué? Con argumentos. Eso es, por eso que dice que es un texto que está hecho en prosa, que es expositivo y a la vez es argumentativo, en el cual un autor reflexiona. ¿Te das cuenta? En el otro opinamos, pero acá ya empezamos a reflexionar. Vamos a reflexionar sobre algunos puntos que está pasando. Diserta, dice. O sea, ya tranquilamente voy a un ambiente, soy invitado en un ambiente y puedo disertar algo sobre un tema específico que me he planteado. Evalúa, dice, o analiza un tema de su elección. ¿Te das cuenta? Por eso estoy diciendo. Cuando reflexionamos, disertamos, evaluamos, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis sobre ese tema que yo tengo conocimiento. Eso me está diciendo en lo que viene a ser el ensayo. Su punto de vista más o menos subjetivo, dependiendo del tipo de ensayo. No estamos hablando de cosas completamente objetivas. Siempre estamos hablando de cosas subjetivas. Pero no lo voy a meter, pues, cosas completamente imaginarios. No lo voy a poner, pero siempre voy a estar basándome en aspecto subjetivo. Eso es lo que me dice. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión. ¿Te das cuenta? El ensayo para mí, ¿qué viene a hacer? Si hoy he dicho que está escrito en prosa, a la vez dice, es un tipo expositivo argumentativo. ¿Qué se hace? Se reflexiona, se diserta, se evalúa, se analiza, dice un tema que yo he elegido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me está diciendo. Dice, en este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión. O sea, si hago un ensayo, voy a hacer para que reflexionen los demás, llamarle a la reflexión. Voy a hacer un análisis y voy a dar una valoración. De hecho, tengo que analizar algunos puntos importantes para poder decir. ¿Y le voy a dar una valoración? Sí, le voy a dar una valoración a lo que yo estoy tratando de decir. Por eso está el argumento.
Dice, un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. ¿Te das cuenta? Es eso lo que me está diciendo. Más claro, me está explicando abajo, cuando me dice, un ensayo también puede ser, dice, la prueba o experiencia que se hace, dice, de una actividad. Entonces nosotros, si hacemos algo, podemos hablar sobre ese aspecto. Podemos hablar sobre algo que yo he experimentado. En este tiempo, todos estamos experimentando cómo es cuando nos quitan de repente la libertad. Porque nos han quitado la libertad a estar en la calle, a estar libremente de repente caminando como antes. Hay ciertas cosas que se han empezado a quitar. Entonces, sobre ese aspecto, puedo hacer mi primera reflexión. Eso es lo que me está diciendo. O en todo caso, me habla también de perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. Están buscando una serie de cosas para demostrar cómo o de qué manera nosotros podemos dar solución a todo este problema. Por eso que nos ha empezado a soltar poco a poco, nos han puesto de repente ciertos protocolos para empezar a trabajar. Ahí tengo yo. Por eso, cuando ustedes empiecen a escuchar, por favor, jóvenes, cuando ustedes empiecen a escuchar un artículo de opinión, un ensayo, no confunda. El artículo de opinión es tu opinión personal. Es la opinión que vas a lanzar. Por eso te dice que es argumentativo y persuasivo, porque lo que tú estás diciendo puedes convencer. Pero en el ensayo ya no me dice eso. Me está diciendo que es expositivo y es argumentativo. Expositivo porque yo voy a presentar y voy a hablar sobre un tema. Eso me está diciendo, voy a llamar a la reflexión, voy a hacer un análisis, una valoración. Voy a tratar de demostrar o voy a tratar de comprobar una hipótesis. Eso es lo que me está diciendo que viene a ser el concepto de lo que viene a ser un ensayo. No nos olvidemos cuando nos empiezan a hablar sobre lo que viene a ser el ensayo. Características de un ensayo. ¿Cuáles son las características del ensayo? De esa situación que es expositivo y argumentativo. Me dice, primera característica, ofrece libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. Por eso estamos diciendo, si a usted le invitan, a alguien nos invita, podemos tranquilamente disertar sobre un tema de reflexión, hablarles algo, decirles algo. Por eso me dice, su primera característica ofrece, dice, libertad en la elección del tema. El enfoque y el estilo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo. Segunda característica, su extensión varía según el tipo de ensayo. Acá ya no me está dando como en el artículo de opinión de 500 a 800 palabras, no me están dando ya una medida, una cantidad. Acá me está diciendo que la extensión puede variar. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6 páginas, de acuerdo al tema que tú lo hayas tocado. Puede pasar de 1000, 1500, 2000 palabras. Eso ya es lo que me está empezando a decir. Sin embargo, suele ser más breve que un trabajo de investigación. De hecho, eso me está diciendo. No vaya a ser, por el simple hecho de decir que su extensión varía, no vaya a querer yo de repente ya escribir un libro. Y de hecho,
Va a ser pues para mí muy complicado como alumno del quinto grado, va a ser completamente complicado estar haciendo ese tipo de trabajo. Por eso me dice que tiene que ser menos que un trabajo de investigación. La tercera característica del ensayo son expositivos, debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que los motivan. Yo cuando hago un ensayo voy a dar, pues, bien de repente voy a escribir, al momento de escribir, voy a dar mis explicaciones que voy a dar, tienen que ser completamente claras y tienen que ser concisas. No puedo yo explayarme por explayarme y de repente tratar de esconder algo o utilizar un término que para que vaya demorando más, que no pueda entender, no puedo. Por eso me está diciendo, tengo que hacer que haya una explicación clara. Yo tengo que explicar claramente de qué estoy empezando a hacer esa disertación o esa exposición, porque me está diciendo allí que es expositivo. A la vez me está diciendo, dice de las ideas que lo motiva. Yo tengo que empezar a decir cuál es la idea que tengo yo en un ensayo. No, no, definitivamente voy a decir, no, que ya estoy escribiendo, pues el que me entiende me entenderá. No, definitivamente no. Eso es lo que nos está empezando a decir. Otra característica, son argumentativos en el sentido de que esgrimen razones que evidencian la probidad de la hipótesis que maneja el autor. Ya eso lo hemos explicado muchas veces. Son argumentativos. Es que nosotros vamos a empezar a dar razones para defender lo que nosotros hemos dicho. Tú al argumentar vas a tener que defender lo que tú estás diciendo, por favor. Señorita, joven, eso me tienes que entender. No vaya a ser como, por ejemplo, discúlpenme, no estoy diciendo en nosotros, sino en los años pasados, se les daba una tarea de lo que viene a ser el artículo de opinión, se les empezaba a lanzar y los jóvenes escribían al momento solamente de entregar. Y no es así. Por eso estamos empezando. En el ensayo también tiene que ser eso. Para yo poner una cosa, hablar sobre un aspecto, me tendré que pensar, tendré que razonar, tendré que investigar, tendré que analizar, tendría que leer de repente otro texto más y empiezo otros textos más, disculpen, tendría que decir sobre eso. Porque si no, no voy a poder defender lo que yo estoy diciendo. Es por eso, dice, son argumentativos, en el sentido de que esgrimen, dice, razones. Voy a dar todas las razones. Otros dicen, le está razoneando todo. Pero exactamente eso se hace en el ensayo. Voy a dar mis razones. Eso es lo que me dice. Entonces estamos viendo lo que vienen a ser sus características de un ensayo. Otra de sus características, son reflexivos, en tanto no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportan elementos para la reflexión sobre un tema. Nosotros, cuando empezamos a escribir con ustedes, que son del quinto grado, vamos a escribir una gran cantidad de ensayos. Vamos a escribir y cada uno de nosotros vamos a tener un ensayo. Por eso que muchas veces estamos diciéndole nosotros, cuando hago un ensayo, ¿qué voy a hacer? Dice que es reflexivo, me dice desde el concepto. Aparte de ser expositivo, argumentativo, me está diciendo que llama a la reflexión. Lo voy a hacer para hacer una reflexión.
Por eso me dicen su característica, son reflexivos, en tanto no pretenden ofrecer, dice, resultados concluyentes. O sea, yo al darle mi reflexión, no voy a terminar allí, no voy a decir, lo logré al 100%, no puedo. Habré dado de repente, habré dado mi disertación reflexiva, pero de repente no he llegado a la totalidad todavía. Pero he aportado, he dado algunos elementos, he alcanzado, he dicho que esto es así. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros empezamos a escribir, señoritas y jóvenes. Yo tengo que alcanzar algo. Cuando yo voy a empezar a escribir, voy a tocar un tema, pero ese tema que voy a tocar tiene que ser, pues, alcanzándole los elementos necesarios para que también pueda reflexionar. Fíjate que el Perú, aparte de lo que nos han dado de todo, los médicos, el presidente, los ministros de todas las áreas, no hemos terminado de hacer una buena reflexión. Nos han alcanzado todos los elementos, pero hemos reflexionado. No. Muchos jóvenes desafiantes están caminando en las calles sin las mascarillas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué falta? Falta un poco más, de repente, de haber puesto el aspecto reflexivo. Eso es lo que ustedes también van a tomar en cuenta, porque para nosotros no va a ser concluyente, pero sí vamos a alcanzar aspectos reflexivos en nuestro ensayo que escribimos. Tiene, dice, otra característica, tiene como propósito la demarcación de un punto de vista particular. Eso es lo que nosotros ya sabemos. Si cada uno estamos escribiendo, cada uno de nosotros sabemos exactamente de qué punto vamos a escribir, cuál es mi punto de vista sobre ese tema. Eso es lo que me está diciendo que tiene una de sus características. Si yo veo de una manera diferente, así como les estoy hablando en el primer ejemplo, tú de repente lo estás viendo de otra manera. Cada uno de ustedes lo están viendo de diferente manera. Los que estábamos desde el comienzo en Acobamba nos hemos quedado, de repente, sobre el aspecto que les estoy hablando, estarán diciéndome, nosotros sí hemos cumplido. ¿Se dan cuenta? Ese es tu punto de vista de ti. Pero todavía no hemos visto. No sé si será cierto, ¿no? Porque en los medios de comunicación dicen que ahí también existe una cierta cantidad. Por ejemplo, región Huancavelica, mediante las noticias, ya está llegando a 520 personas. 520, inclusive ya están diciendo que en algunos sitios ya ha rebasado pues la capacidad de los centros de salud. Estamos empezando. Entonces ese es mi punto de vista mío, pero tú también tienes tu punto de vista. Tú que estás ahí, lo estás viendo, lo estás sintiendo y tú tienes tu punto de vista. Por eso me dice, tiene como propósito la demarcación, dice, de un punto de vista particular. Eso es lo que me está diciendo como una de sus características. Otra dice, aunque tiene, dice, una estructura básica, puede adaptarse, dice, a las necesidades del ensayista. ¿Qué me quiere decir con esta característica? Básicamente todos conocemos las tres partes que tiene un ensayo. Estamos diciendo, no, el ensayo tiene exactamente, y algunos de mis colegas dicen, no, necesariamente tienes que basarte en estas tres partes. Si eres un ensayista, si eres una persona que estás escribiendo el ensayo, de repente necesitas algo más. Eso ya depende de ti. Por eso dice, de acuerdo a las necesidades del ensayista, de la persona que va a escribir. No me está diciendo de acuerdo a lo que yo te voy a decir.
Yo sí te voy a dar inmediatamente, después de esto, te voy a decir que tiene estas tres partes básicas. Son básicas. No estoy diciendo que son exactas. No es como la matemática, tiene que ser 4 y 4 tiene que ser más 4 tiene que ser. No puedo decirles así. Les estoy diciendo que el ensayo no tiene una estructura completamente básica. Esas tres, de repente, son simplemente para iniciar. Pero si necesito algún punto más para adaptarlo, lo pongo yo, porque yo soy el que estoy escribiendo o el que estoy dando esa reflexión. Otro, otra característica, el análisis puede partir tanto del método inductivo como el método deductivo. Dice, esto es de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Ya me está explicando todo. Ese análisis que tú vas a hacer puede estar pues de lo más sencillo a lo más complejo o viceversa también. Puede ser de lo más complejo a lo más sencillo. Es por eso me está diciendo. En otras palabras, disculpen, me está diciendo de lo, de lo menos difícil a lo más difícil. De chiquito a grande. Es lo que me está empezando a decir cuando me dice inductivo. Método inductivo y método deductivo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso nos dice, esto es de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Esto ya habíamos explicado nosotros cuando hemos hecho las clases anteriores de la inferencia y habíamos empezado a hablar sobre lo que viene a ser lo particular y lo general, de lo inductivo y de lo deductivo. Entonces, eso es lo que me está dando. Entonces, estas son las características. Tienes que tener presente, por favor, cuando vas a escribir, amigos. Yo quisiera que cada uno de ustedes, si hay dificultades, yo les estoy atendiendo a todos a la medida de mis posibilidades. Pregunten, por favor, porque acá, por ejemplo, acá nosotros tenemos que salir intentando escribir cosas. Hay algunas cosas que estamos escribiendo sin coherencia. Todo mi escrito tiene que tener su coherencia y esa coherencia tiene que acompañar a la corrección. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Por eso me dicen, no vayas a decir, el profesor ha dicho que tiene que tener solamente estas tres partes y lo voy a considerar. No, si lo ves necesario, que puedes adaptar en la estructura una partecita, un elemento más, lo agregas como te está hablando las características. Pasamos a otro punto que me dice las partes de un ensayo. Acá es lo que tú me vas a decir, ya me ha dicho eso. No, ya estoy volviendo a repetir. Yo te voy a explicar solamente del aspecto básico, pero si tú necesitas, como persona que vas a escribir, como joven que vas a poner tu punto de vista, vas a hablarnos de algunas reflexiones, entonces necesitas un punto más, le agregas. ¿Qué dice aquí? No existe, dice, una forma única o universal de estructurar un ensayo. Más claro me está diciendo aquí que no hay, que no existe. No es una sola, única forma. No es como en los otros aspectos. Por eso me está diciendo. Especialmente un ensayo literario cuyo contenido es enteramente decidido por el autor, pero a grandes rasgos y como muchos otros textos similares, es posible dividir un ensayo en tres grandes momentos. Nosotros lo vamos a dividir en esos tres grandes momentos, pero hay necesidad, si tú lo ves necesario, pones nomás una parte más. Por eso me está diciendo, cuando alguien te hable y te diga, oye, a mí
Me han dado solamente estas tres partes, ¿no? Pero tú necesitas un elemento más. Acomódale, es un ensayo. Fíjate, que le estás dando ya. Por eso estoy diciendo exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. La primera parte sería la introducción. Por favor, entiéndanme bien, jóvenes, señoritas. Muchos de nosotros decíamos esa introducción y muchos me siguen haciendo la presentación. No, hay una diferencia entre las dos cosas. No porque son tubérculos, no voy a decir que la papa y el camote son iguales, tienen el mismo sabor. Imposible. No puedo decir esa misma situación. Es igualito. No puedo decir que presentación y introducción es igual. No, definitivamente no lo es. Por esto estoy diciendo, la introducción, en donde se sientan las bases y conceptos mínimos. Fíjate, me está diciendo, voy a sentar mi base. Es como sentar la base de una casa. ¿Cuál es la base? Es el cimiento de la casa. Si tiene buen cimiento, esa casa tiende pues a durar, a aguantar. Quiero aumentar un piso más, tiene que aguantar. Por eso me está diciendo, es igualito. Si hago una buena introducción, definitivamente voy a llegar a un buen contenido. En donde se sientan, dice, las bases y conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo. ¿Te das cuenta? Me dice bien claro. Si siento buenas bases, si pongo mi buena introducción, definitivamente ese ensayo va a tener un buen contenido. Voy a hablar de cosas buenas. Por eso me dice la puerta al cuerpo del ensayo. Se abren definitivamente. Si has hecho esa buena introducción, definitivamente el contenido para ti va a ser más fácil, porque tú conoces, sabes lo que estás escribiendo, sabes lo que vas a decir, sabes lo que vas a poner. Y si no, definitivamente tendremos grandes dificultades o que serán necesarios para que el lector pueda proseguir. Hay muchas formas distintas de plantear, dice, tenemos tantas formas de plantearnos, tantas formas de decir. Por eso que nosotros tenemos que empezar a pensar. Dice la introducción ensayística, pero siempre cumple con abrirle la puerta al tema, a sus lectores. ¿Te das cuenta? Ese es el ensayo. Si algunos de nosotros que ya estamos terminando el quinto grado de secundaria, empezamos a ver o a por lo menos a querer abrir la página de la interpretación de la realidad peruana en los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, vamos a encontrar nuestra propia realidad y nosotros vamos a querer empezar todavía a querer averiguar mucho más. ¿Te das cuenta? Esto es lo que me está empezando a decir. Por eso te digo que tú tienes que preocuparte más. ¿En qué? En hacer tu cimiento. ¿Y cuál es tu cimiento? La introducción. Aunque no exactamente, a estos 3 le puedes agregar más, pero si has hecho eso, definitivamente las otras están las puertas abiertas para que pueda leer el lector. El lector va a querer leer, va a querer acoger, va a querer tener eso presente. Y va a decir, pucha, qué bien escribe, ha hecho un buen análisis, voy a leerlo, lo termino de leer este punto. Fíjate, que es tan sencillo de lo que nosotros estamos empezando a decir. Plantéate primero en el primer punto, en la introducción. Hago mi buena introducción, definitivamente el cuerpo me va a salir también, de acuerdo a lo que he hecho eso, me va a salir más rápido o de repente hermosísimo, como vamos a decirlo en otros términos.
La otra parte me dice nudo o desarrollo. Cuando digo nudo, me estarán diciendo, profesor, el nudo solamente es en el cuento. Definitivamente no, ya estamos diciendo que es un escrito en prosa. Y cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del cuento, el cuento también está hecho en prosa, no está hecho en verso. Entonces este también tiene su nudo o desarrollo. O cuando digo desarrollo, también estoy diciendo el cuerpo de lo que nos están hablando antes. ¿Qué es el corazón del ensayo? ¿Estás entendiéndome bien? Este nudo o desarrollo viene a ser el corazón. Este es el cuerpo donde está tu corazón, donde está el corazón de todo lo que tú vas a escribir. Aquí ya no hay eso. Cuando digo corazón, no vayas a estar pensando, ya debe ser algo lírico, diciendo, no, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que el desarrollo, el nudo, el cuerpo, es el corazón de tu ensayo. Es el que va a bombear todo y nos va a hacer reflexionar muchas cosas. Donde se encuentran, dice, las ideas más complejas o donde las perspectivas más retadoras tienen lugar. ¿Te das cuenta? Ahí es donde va a estar todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú quieres llamar a reflexión. Es por eso que nos está diciendo que ese viene a ser el corazón del ensayo. Es la parte fundamental, es el que va a bombear todo. Ahí es donde nos va a poner, donde va a estar todo mi pensamiento, por no decir todas las perspectivas que tengo. Eso es lo que estoy explicando, por favor, para que no estemos empezando a salirnos. Muchos están haciéndolo, lo escribo por cumplir. Yo te recibo todo lo que tú quieres, yo siempre he dicho, hasta en el aula he dicho, yo les puedo recibir todo lo que quieran, pero me estoy engañando. Y al engañarme yo, los estoy engañando a ustedes. Y yo no puedo hacer eso. De alguna forma, trato de comunicarme y decirles los errores que voy encontrando. Entonces, por favor, hay personas que sí me entienden, se sientan, me parece que se sientan bien concentrados y me están escuchando. Y gracias también a algunos padres de repente que están cerca, que también me escuchan y le van dando pues una ayudadita a los que van a escribir. Entonces, eso es lo que me está diciendo. No te olvides, si el otro te ha abierto la puerta, entonces entras al corazón y empiezas a trabajar. Si se trata de un ensayo académico, porque anteriormente nos habló del literario, pero ahora nos habla de un ensayo académico. El nudo incluye los resultados, el debate conceptual, las teorías, etc. Eso hace el ensayo académico. Influye, dice, ¿qué hace? Dice, influye en los resultados. Nos abre al debate conceptual, porque todos vamos a tener diferentes conceptos sobre lo que nos está diciendo. Es como cuando nosotros hablamos de matemática. El profesor nos ha dado de repente un camino para hacer, una vía para desarrollar un tema, y nos dice que esto es, y por aquí se desarrolla. De repente has descubierto otro camino, y lo puedes desarrollar, y puedes hallar la respuesta mucho más rápida. Solamente en son bien de repente de broma, les digo, ha habido jóvenes que se ha llegado pues a enterar de que dominaban solamente las 4 operaciones, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero estos jóvenes, solamente sabiendo las 4 operaciones fundamentales, han ingresado a la universidad. ¿Pero cómo? A las áreas todavía de ingeniería. ¿Pero cómo, profesor? Fíjense pues, entonces, eso es lo que nos dice cuando nosotros hacemos un ensayo.
Por eso nos está diciendo los resultados, el debate conceptual, que cada uno vamos a poner, las teorías, etcétera. Eso es lo que me explica. Por eso les doy pequeños ejemplos para que razonen esas cosas y empiecen a entenderme mejor. La tercera parte que lo estoy considerando sobre un ensayo, sobre la estructura de un ensayo básico, es esta tercera parte. Estoy diciendo bien claro, estoy hablando sobre lo básico, porque no sé qué más, qué elemento más le podrías agregar tú. ¿Tú qué vas a trabajar? Entonces, tengo el cierre o conclusión, que brinda al lector, dice, las interpretaciones finales de, de lo ya leído, retomando, dice, resumiendo o repasando los puntos vitales y así asegurándose de que el camino discursivo del ensayo llegue al punto de llegada. ¿Qué me está diciendo? Que acá ya no es como el otro, que lo voy a sacar, lo voy a resumir. Acá ya me está diciendo que ¿qué voy a hacer primero? Voy a hacer primero, voy a resumir o repasando, voy a repasar lo que estaba en el contenido. Voy a resumir lo que está, lo que he puesto en el corazón. De ahí voy a recoger algunas cosas y voy a poner esos puntos vitales, lo más fundamentales. El corazón con corazón no funciona. El corazón funciona con sus venas y gracias a esas venas y las arterias nos trasladan la sangre por todo el cuerpo. Es igualito. Por eso del corazón viene y este empieza a hacer ese repaso y va recogiendo las cosas esenciales y fundamentales para poner en el cierre o en la conclusión. Y así aseguramos nosotros de que el camino discursivo del ensayo llegue al punto de llegada. Gracias a eso vamos a llegar a la parte final. Espero que en algún momento ustedes le pongan en práctica, llegado a algún aspecto, y van a tener grandes resultados. Entonces hemos hablado de los tres puntos esenciales. No vayas a decirme, ha dicho tres y los tres nomás lo pongo. Si hay necesidad, le pones más, señorita. Entonces, eso estoy diciendo. Ahora hablamos sobre los tipos de ensayo. Estoy hablando. No hay solamente una sola clase de ensayo. Por favor, jóvenes, señoritas, que estás en el 5º grado, ya estás escasamente a pocos meses de irte. Jóvenes, yo sé que con el tiempo les va a servir. Hoy de repente lo estarás viendo que no te va a servir, pero con el tiempo estoy de seguro que me vas a recordar y vas a decir, sí habló, pero yo no le puse atención. Entonces, dentro de los tipos de ensayo, vamos a empezar nosotros a ver. Encontramos varios tipos. El ensayo generalmente se clasifica de acuerdo al área del saber al que pertenezca y a la metodología implementada en su escritura. Así podemos hablar de. Por eso me está diciendo bien claro. Voy a recordar 3 puntos. ¿Por qué lo voy a clasificar? Dice, de acuerdo a su área. ¿Pero de acuerdo a su área de qué? De acuerdo al área del saber al que pertenece. ¿A qué más? De acuerdo, dice, a su metodología que voy a emplear en su escritura. Son 2 puntos esenciales. De acuerdo a eso, se divide. Cuando a ti te preguntan, dirán, ¿y los tipos de ensayo por qué lo clasificas? ¿Debido a qué lo clasificas? Primeramente, de acuerdo al área del saber al que pertenece. Segundo, ¿a qué? De acuerdo a su metodología que emplea en su escritura o que se emplea en la escritura. Entonces, de acuerdo a esos 2 puntos, nosotros vamos a poder hablar de ensayo
literario, lo que ya habíamos señalado en el punto de arriba, algún pequeño aspecto sobre el ensayo literario. Caracterizado, dice, por, por la absoluta libertad. ¿Por qué he puesto con azulito? Siempre voy explicando. ¿Por qué he puesto con azulito? Es que estoy resaltando esa partecita. ¿Qué me dice? El ensayo literario se escribe con libertad. Lo puedes interpretar de esa manera. Si no quieres decir caracterizado por la absoluta libertad, tú dices se escribe con libertad. Es por eso que yo estoy haciendo un ensayo literario. En el abordaje del tema elegido, no tiene otro propósito que el descubrir mismo del autor y por ende puede ser todo lo subjetivo que desee, aunque siempre se espera de un ensayo que ofrezca, dice, un punto de vista interesante, crítico, culto o sensible. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tú puedes escribir con libertad, dice, cualquier tema en el aspecto literario, pero vas a tener en cuenta que lo que voy a tener en cuenta es los puntos de vista interesantes cuando voy a escribir un ensayo literario. ¿Qué tiene que ser? Tiene que tener la crítica. Tiene que ser culto o sensible. Cuando me dice culto, muchos dirán, pero ¿cómo le voy a poner ese cultismo? Ya estamos diciendo, hay un lenguaje culto y hay un lenguaje inculto, un lenguaje formal y un lenguaje informal. Entonces, si voy a escribir un aspecto literario, tendré que utilizar esos términos de acuerdo al autor. Por favor, no vayas a pensar. Por eso me dice libertad, definitivamente, su absoluta libertad. Y vas a tocar aspectos subjetivos. Si tú me dices, por ejemplo, dentro de lo que es lo literario, por ejemplo, si hablamos, quiero hacer este ejemplo, si hablamos de Azulcocha, Azulcocha tiene el aspecto real y también tiene el aspecto subjetivo, tiene el aspecto objetivo, está la laguna, está ubicado en el lugar que nos dice, pero que nos digan que ahí había muchas casitas y había un viejito que salió y lo convirtió la piedra en papas, ya definitivamente es un aspecto subjetivo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que me está diciendo ahí. Por eso me dice, yo tengo que poner mi punto de vista interesante, que tiene que ser un aspecto crítico, tiene que ser culto o sensible. Por favor, voy a escribir yo con libertad. El ensayo científico. Aquí, este es otro tipo de ensayo. Aquellos que son elaborados con fines de exponer resultados de la experimentación científica. ¿Te das cuenta? El ensayo literario se hace con absoluta libertad. Pero en el ensayo científico, ¿qué se hace? Se elabora, dice, con fines. ¿Pero de qué? De hacer una exposición. Pero en mi exposición voy a hablar sobre los resultados. ¿Resultados de qué? De una experimentación científica. ¿Te das cuenta? Voy a hablar de eso. Hoy nuestros grandes científicos a nivel mundial están preocupados por descubrir la cura para este mal. Y de eso nos están hablando, de eso nos están dando. Y de eso escribirán su ensayo científico. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me está diciendo. Cuidado, el otro es con libertad, pero el otro es de la experimentación científica. Detallar, dice, teorías obtenidas o generar cualquier forma de conocimiento científico. ¿Te das cuenta? Eso podría hacerlo. Yo creo que nosotros no podríamos de repente escribiríamos de repente sobre algunos aspectos
completamente subjetivos, pero no científicos, o por dichos escribiríamos. Por eso me dice de forma de conocimiento científico, por escrito, distinta de reporte, informes y otros. Eso es lo que nos está manifestando, por favor, cuando nosotros empezamos a hablar sobre los dos tipos de ensayo. No te olvides, me estás diciendo, este se clasifica de acuerdo al área del saber al que pertenece o también de acuerdo a la metodología que va a emplear en su escritura. ¿Cuáles son esos? Ya estamos señalando dos. Uno es el ensayo literario, que se hace con libertad y se toca aspectos subjetivos. El otro es el ensayo científico, que se alcanza de acuerdo a una experimentación científica. Se tienen que obtener teorías y otras cosas. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, hasta ahí tengo dos. Pasamos más abajo. Textos más enfocados en contar lo sucedido, los ensayos científicos suelen ofrecer interpretaciones, lecturas e información objetiva. ¿Te das cuenta? Ahí son de cosas subjetivas. El otro me está hablando de subjetivas, pero el científico, ¿qué me está diciendo? No, tiene que ser con cosas objetivas, por favor. Voy a dar esa información que me está diciendo arriba, alcanzaré de cosas objetivas, de lo que yo he trabajado. Es objetivo. Muchos lo queremos de repente subjetivizar esta pandemia, diciendo que no, que esto, no, es falso, es objetivo. Estamos viendo gente que se muere, es objetivo. Entonces, de eso se está alcanzando la información. Por eso es lo que nos dice que eso tendríamos que de repente avanzar un poco más nosotros mismos, cada uno de nosotros, y hacer de repente ese tipo de ensayo, ya que son consumidos entre una comunidad especializada. ¿Quiénes lo utilizan eso? Serán entre médicos, entre personas que entienden sobre ese aspecto. Pero de otra manera no lo vamos a poder desarrollar. Otro tipo de ensayo, académico, similar al científico, pero en el caso de comunidades intelectuales, escolares o universitarias, que ponen a prueba sus dotes investigativas mediante la redacción de ensayos de corte formal, expositivo, rigurosamente metodológico, como son las tesis de grado. ¿Te das cuenta? El ensayo académico lo podemos desarrollar nosotros. Se parece al científico, pero que en realidad estamos nosotros, porque somos parte de esa comunidad. Nosotros somos escolares, sí somos escolares. Vamos a llegar a ser universitarios, van a llegar a ser universitarios ustedes, de ahí lo van a hacer. Por eso les digo, algunas veces me van a recordar cuando empiecen a hacer su trabajo de investigación. Dirán, me ha dicho que no es necesario estas tres partes. Había un viejito que me dijo eso y lo recuerdo, pero también me ha dicho que debo de agregar algo más. Puedo poner el elemento porque no es exacto en su estructura un ensayo. Cuando haga mi tesis para sacar mi grado. Eso nosotros lo podemos trabajar y lo vamos a trabajar de repente. Dentro de los tres, para nosotros es más trabajable un ensayo académico que un ensayo de repente científico. Eso es lo que me está diciendo. Pasos para escribir un ensayo. Solamente estoy dando los pasos. No estoy diciendo escríbelo así.
solamente doy los primeros pasos. Es como el bebé que recién va a empezar a encaminarse. Para saber cómo se escribe un ensayo, presentamos aquí algunos consejos útiles. Pero estoy diciendo, pues les voy a aconsejar estas cosas, vamos a utilizar. Y piénsenlo ustedes. Entiéndanme, por favor, lo que les estoy tratando de explicar, porque aquí a mí simplemente por la radio me han dado, pues, me ha leído varios ensayos, como te digo, han agarrado, por ejemplo, el cuento, poesía, ensayo de la profesora Juana Vilar, y la profesora Juana Vilar ha empezado a exponer su punto de vista. Eso se ha dado en la radio. Y yo estoy por eso dando algunos consejos útiles en base a lo que ya se ha hecho. Pero me dirás, profesor, ¿y cómo lo voy a hacer? Uno, elegir el tema a tratar. Primero voy a elegir un tema. ¿Sobre qué tema? Más o menos conozco o tengo amplio conocimiento o puedo alcanzar a conocer más sobre ese aspecto y lo voy a escribir mi ensayo. Mientras más delimitado, mejor. Por eso me está diciendo eso. 2. Si se trata de un ensayo académico, identificar y consultar fuentes esenciales sobre el tema. ¿Puedo tener fuentes esenciales? Sí tengo. Diario me están alcanzando información sobre algunos aspectos. Lo estoy viendo. La mayoría que tenemos nosotros, nuestro celular, y nuestro celular sirve para chatear, sirve para tener internet. Ahí estoy viendo algunos aspectos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Se trata, dice, de un ensayo académico. Dice, identificar y consultar fuentes esenciales sobre el tema. ¿Puedo consultar sobre ese tema? Sí, ahí tengo, porque ese tiene su biblioteca. Puedo entrar ahí y puedo sacar de ahí. 3. Escribir, dice, una lluvia de ideas de lo que queremos decir. Ahora tú te pondrás 10, 20 de repente ahí y de ahí dirás esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto medianamente, esto sí puedo, de este tengo amplio conocimiento, mejor de esto escribo mi ensayo. ¿Te das cuenta? Entonces, de los 10 o de los 20 sacarás uno y eso vas a tener que hacer. En otras palabras, verter en un papel todas las ideas que tenemos en la cabeza asociadas al tema en cuestión, sin atender al orden. Por eso cuando nosotros vamos a empezar a escribir, escriban todo lo que sabes sobre lo que me estás alcanzando, sobre lo que vas a escribir, sobre el tema que vas a escribir, todo escríbelo en un papel. Hazlo como si fueras un niñito y te han pedido una composición, lo escribes todo, sin orden, total desordenado. Y de luego recién irás jerarquizando, como siempre hemos dicho. Al decir jerarquizando, consideraré cuál es más importante, cuál debe ir primero, cuál debe ir después y cuáles deben seguirle. Así lo iré ordenando. Ese es el tercer trabajo, el tercer paso que tienes que hacer. Muchos de nosotros nos sentamos y queremos definitivamente escribirlo y no vamos a poder. Por favor. 4. Organizar estas ideas como un esquema, dice, siguiendo una estructura discursiva coherente. Ya antes te había dicho, todo mi escrito tiene que tener su coherencia. Por eso te digo, si tú lo has puesto arriba, en el 3 me está diciendo, yo lo escribo todo lo que yo quiero, pero de ahí de ese lo que yo quiero, voy a empezar a ordenarlo. Voy a pensar, si mañana voy a disertar esto, mañana voy a hacer un discurso de esto,
No voy a decir así como si estuviera, disculpen, como si estuviera borrachito, pues cualquier cosa, voy a empezar del pie, me salto a la cabeza, llego al corazón, me salgo a los brazos, de nuevamente a los pies, y así, no voy a pasearme, pues no, desordenadamente. Entonces, de hecho, tiene que ser coherente. Una idea con otro, tiene que ser coherente. Eso ya lo sabemos. Entonces, ese es el cuarto paso. El quinto dice redactar el borrador a partir del esquema preliminar. Primero hazme eso. Te estoy diciendo, escríbelo todo lo que tú sabes, pónmelo. Y después, recién, cuando tienes más conocimiento, cuando te alcance más conocimiento sobre esto, lo ordenamos y lo pones. Y vas a ver que de repente va a quedar como un escrito para dejarlo en la institución educativa. 6, me dicen, dejar reposar el borrador 1 o 2 días y volver a él para corregirlo y mejorarlo. Por eso no te estoy diciendo. Ahora te sentarás, dirás, el profesor no me dejó tarea, bueno, qué chévere, pero yo conozco esto, seguro que me va a decir que voy a escribir el ensayo. Entonces, definitivamente, ponte tu lluvia de ideas, 10 preguntas, a esas preguntas, escoges uno de esas preguntas y escribes tu borrador. Y dirás, ya lo he escrito, pero de repente en la siguiente clase te explico algo más y agarramos de nuevamente ese borrador y lo corregimos, lo mejoramos y le sacamos casi perfecto, porque no estoy diciendo perfecto, casi perfecto. Y podemos dejar eso de repente en la institución para que los que vengan vean quién ha escrito eso. Entonces, paso al punto 7, pasar en limpio el borrador. Recién después de todo ese aspecto, yo te diré, señorita, necesito su trabajo, hoy tienes una semana, y esta semana me entregas esto. Abajo pasamos ensayos y algunos autores. Ahí tienes una serie de ensayos para que te puedas guiar. Puedes agarrar a Mitchell, puedes agarrar a Octavio, puedes agarrar a Flower, puedes agarrar a Néstor, puedes agarrar a Albert, que son grandes ensayistas. Y en base a ellos te puedes seguir guiando para que puedas trabajar. Entonces, esto es lo que te estoy alcanzando, por favor, sobre el ensayo. Pero los que me están viendo y los que están en su celular atendiéndome, por favor, estoy dejando la ficha de planificación de un ensayo. Me estarás diciendo, profesor, ya empieza con su ficha. Me va a mandar su ficha y es eso yo qué voy a hacer. Por eso estoy diciendo, primero vamos a planificar. Primero vas a estar escribiendo todas las ideas. Lo rellenas esta ficha. ¿Qué me dice? ¿Cuál será el tema de mi ensayo? Ya ves, pues ¿qué he dicho? Vas a poner 10 temas, 10 temas de los que más sabes, y de ahí vas a escoger uno. Eso pondrás ahí en la primera parte. 2, ¿cuál será el propósito de mi ensayo? Ahora, ¿con qué propósito vas a escribir eso que has puesto en el primero? Eso va a ir en el segundo. 3, ¿qué tipo de registro lingüístico usaré? Ahí me vas a poner cuál va a ser tu tipo de registro lingüístico que vas a utilizar. Pero mayormente nos pide formal. Seguramente vas a poner ese tu registro lingüístico. ¿Qué estructura o partes tendrá mi escrito? Eso ya depende de ti. Yo te estoy dando las 3 partes básicos, fundamentales. Ahí quizás algo más quieres agregar, le vas a considerar en esa partecita. ¿Cuál es mi opinión sobre ese tema? Ahora, yo quiero saber cuál. Ese título que te has puesto, sobre ese título, ¿qué opinas tú? Breve.
Por eso estoy dejando solo una línea, pero tú lo puedes agregar a 2, 3 líneas, de acuerdo a lo que tú me quieres argumentar. ¿Qué argumentos sustentará mi escrito? Ahí tú me pondrás con qué argumentos, más o menos, tú vas a dejarte entender lo que tú vas a escribir en tu ensayo. ¿Cuál será mi reflexión? Ahí también, ¿qué reflexión nos vas a dejar? ¿Sobre qué nos vas a decir? Es eso la fichita que tú vas a rellenar. Estoy hablando. He dicho que vamos a hacer el primer borrador. No te estoy diciendo que me vas a escribir todavía. Tú vayas escribiendo en tu casa. Léele a tu mamá, léele a tu hermano mayor y dile, estoy haciendo bien. He puesto todas mis ideas. ¿Para qué? Para que luego el profesor me ha dicho que en la siguiente clase de repente me da otras pautas más y voy a ir ordenando para que nazca el bebé. Y nazca este bebé completo, que no le falte su patita, ni sus uñitas, ni su cabellito, para que sea completo. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo todavía, lo escribes y me envías. Dice, redactar el primer borrador de su ensayo con adecuación, coherencia y cohesión. Tiene que ser adecuado, tiene que ser coherente. Las ideas más que nada, señoritas. Y también tengo que estar considerando ya la cohesión. Tomando en cuenta, dice, su ficha de planificación. Para eso la ficha de planificación sí me vas a enviar para saber pues sobre qué estás pensando ya escribir. Yo también para basarme en alguno de ellos y estar dando ya respuestas a lo que tú estás poniéndote en tu fichita. Y respetando, dice, su estructura. Presente el borrador de su ensayo con coherencia y de forma pausada ante su familia y recoge sus opiniones y comentarios. Es necesario. Muchos de ustedes me dirán, profesor, de mí, mi mamá, mi papá es agricultor, no sabe leer, tiene primer año, segundo año de primaria, tercer año, pero la experiencia de la vida ya la ha enseñado, señoritas. Ya sabe. Y te va a decir, no me gusta. Y de repente una madre, en su forma de expresarse, un padre te va a decir en su forma de expresión, disculpen, te va a decir, está chava chava. Algo le falta. Por eso te está diciendo eso. Entonces, por favor, esta semana, haces tu borrador en tu casa, no me envíes. Ese borrador vayas escribiéndolo para la siguiente semana, completemos esta clase. Lo único que quiero es que me envíes es tu fichita. Pero léele a tu familia lo que tú estás escribiendo y por qué estás escribiendo eso. Señorita, si hay alguna pregunta, jóvenes, si hay algunas preguntas, estoy para resolver.